próximamente en nuestro canal, Ley de Senos. Vamos a recordar súper rápido qué dijimos que era la ley de senos. Dijimos que es la proporción entre la magnitud de los lados y el valor del seno del ángulo que está enfrente de este lado, por lo cual se cumple la siguiente fórmula, que el seno del ángulo A sobre el lado que está enfrente de él, que en este caso sería A minúscula, es igual al seno del ángulo B sobre B y al mismo tiempo al seno del ángulo C sobre C. Entonces dijimos que esta fórmula se puede aplicar cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de estos dos lados, o bien cuando conocemos dos ángulos y un lado opuesto a uno de estos dos ángulos. Les puse un ejemplo súper rápido ahí en el video anterior, el cual ya no vamos a ver porque para eso lo puedes visualizar en ese video. Entonces ahora sí, chicos, en este video les voy a poner utilizando la ley de senos. Recuerda que los oblicuángulos son aquellos cuyo ángulo es obtuso. Vamos a comenzar cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de estos dos lados. Para eso voy a utilizar la fórmula de ley de senos que ya conocemos y nos vamos a basar en este triangulito de aquí. Sabemos que este lado mide 7.5 centímetros y la base mide 22 centímetros. Desconocemos al lado B. También conocemos al ángulo A, que mide 60 grados, y desconocemos a los otros dos ángulos. Entonces, lo vamos a sustituir en la fórmula de ley de senos. Nos va a quedar que el seno de 60 grados sobre el lado que está enfrente de él, que en este caso es 22 centímetros, es igual al seno del ángulo C sobre 7.5 centímetros, que es el de enfrente, y al mismo tiempo esto es igual al seno del ángulo B sobre B minúscula, que siguen siendo incógnitas los dos. Y ahora sí, ya que tenemos todo sustituido en nuestra fórmula de ley de senos, podemos aplicar una regla de 3 simple para encontrar alguna incógnita. Por ejemplo, vamos a encontrar al ángulo C. En el caso del ángulo C, vamos a aplicar el seno inverso, por lo cual nos va a quedar que C es igual al seno inverso de, y vamos a poner aquí entre paréntesis el producto cruzado, que nos quedaría 7.5 por el seno de 60 grados en el numerador, sobre el que está enfrente de ellos, que en este caso sería 22 centímetros. Lo metemos todo en la calculadora y nos da aproximadamente un valor de 17.17 grados. Y entonces podemos sustituir este valor en la fórmula y encontrar el valor del ángulo B, aplicando nuevamente el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. En este caso sería el ángulo B es igual a 180 grados, menos el ángulo que ya conocíamos de 60 grados, menos el ángulo que acabamos de encontrar de 17.1717 grados. Hacemos esta resta y nos da que el ángulo B es aproximadamente 102.8283. Y entonces lo sustituimos otra vez en nuestra fórmula, haciendo que solamente nos quede como incógnita el lado B. Aplicamos otra vez producto cruzado y nos quedaría esta multiplicación. Yo no te recomiendo utilizar el seno del ángulo C con 7.5 centímetros, porque el ángulo C es el valor que nosotros encontramos. Entonces, si nos equivocamos al calcularlo, nos vamos a equivocar al calcular el lado B. Por lo tanto, te recomiendo utilizar la primera, que son valores dados. Por lo tanto, nos quedaría el producto cruzado de la siguiente manera. B es igual al seno del ángulo B por 22 centímetros en el numerador. Y eso lo vamos a dividir entre el que está enfrente, que en este caso sería el seno de 60 grados. Lo metemos todo en nuestra calculadora y nos da que B es aproximadamente 24.7693 centímetros.
Y ahora sí, ya tenemos todos los valores faltantes. El ángulo B es 102.8283, el ángulo C 17.1717 grados y el lado B 24.70. Ahora vamos a ver qué pasa cuando conocemos dos ángulos y un lado opuesto a uno de estos dos ángulos. Y para eso vamos a utilizar este ejemplo, donde conocemos al ángulo 80 grados y al ángulo 37 grados. También conocemos el lado que mide 15 centímetros y todo lo demás son incógnitas. Entonces, lo vamos a sustituir en nuestra ley de senos, por lo cual nos va a quedar que el seno de 80 grados sobre el ángulo opuesto a él, es decir, el que está enfrente, que es 15 centímetros, va a ser igual al seno de 37 grados entre B. Y al mismo tiempo esto sería el seno de C. Ya que tenemos todo sustituido en nuestra ley de senos, vamos a despejar, por ejemplo, a la incógnita B. Hacemos producto cruzado y nos va a quedar que B es igual a 15 por el seno de 37 grados. Y eso lo vamos a dividir entre el que está enfrente, que es el seno de 80 grados. Lo metemos todo a nuestra calculadora y nos va a quedar que esta división es aproximadamente 9.1665 centímetros. Luego, una vez que ya tenemos el valor de B, vamos a encontrar al ángulo C aplicando otra vez el teorema de la suma de los ángulos internos en un triángulo, por lo cual el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 80 grados menos 37 grados, lo cual nos da 63 grados. Luego sustituimos en nuestra fórmula de ley de senos, haciendo que solamente nos quede como incógnita la letra C. Y entonces podemos calcular con el producto cruzado. Seno de 63 grados por 15. Y eso lo vamos a dividir entre el que está enfrente, que es el seno de 80 grados. Y ahora sí ya tenemos todos nuestros valores faltantes. B es 9.1665 centímetros, el ángulo C es 63 grados y el lado C es 13.5713 centímetros. Por último vamos a poner este ejemplo donde conocemos al lado 20 metros y al lado 10 metros. Desconocemos el tercer lado. También vamos a conocer al ángulo 75 grados y desconocer los otros dos ángulos. Vamos a sustituir primero en nuestra ley de senos, por lo cual nos va a quedar que el seno de 75 grados sobre el lado que está enfrente de él, que en este caso sería A, sobre 10 metros, y al mismo tiempo es igual al seno del ángulo C sobre 20 metros. Y así nos queda sustituida nuestra ley de senos. Y de aquí vamos a despejar para encontrar alguna variable. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar a la variable B, aplicaríamos aquí el producto cruzado de A por seno del ángulo B y lo dividiríamos entre el seno de 75 grados. Pero nos quedarían dos incógnitas, A y el ángulo B, lo cual va a hacer que no podamos calcular al lado B. Y si lo hacemos utilizando esta otra parte, nos quedaría 20 por el seno del ángulo B sobre el seno del ángulo C, por lo cual tampoco vamos a poder encontrar al lado B. Entonces, no importa qué combinación escojamos, siempre nos van a quedar muchas incógnitas, haciendo que no podamos resolver nuestro problema utilizando la ley de senos. Entonces, como no se puede, no podemos seguir con este procedimiento. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestro siguiente video vamos a resolver la incógnita. Ahora, ¿qué hago? Y vamos a aprender la ley de cosenos.